Porque creo que todos nosotros somos cristianos y tenemos iglesias válidas, pero realmente pienso que hay prácticas transmitidas por siglos que los protestantes, por la razón que sea, han dejado de lado muchas de estas disciplinas y costumbres. Si las retomáramos, de verdad creo que podríamos recuperar exactamente eso mismo. Este chico en breve lo tenemos dentro de la Iglesia Católica, así de una te lo digo. Mira el razonamiento modernista hasta la médula. Claro, el protestante como tiene la Biblia, por lo tanto, si tiene la Biblia, tiene a Cristo. Y si tiene a Cristo, ¿para qué le va a hacer falta la Eucaristía? Muchachos, apague y vámonos. Hace algunos días atrás, vimos un video de este buen hombre que tenemos acá, este hermano protestante, ciertamente, hasta el día de hoy, por lo menos hasta donde podemos saber. Tiene un canal que se llama The Protestant Gentleman. Y hace unos días atrás, este protestante ciertamente honesto comentaba y hablaba de que en los Estados Unidos la generación Z se está haciendo católica. Si no lo viste, yo te voy a dejar del otro lado, va a aparecer ahora, un link que te va a llevar al video anterior que vimos, donde él explica qué está pasando en Estados Unidos, que los jóvenes se están haciendo católicos. Pero en esta ocasión vamos a ver una conversación entre él y el crack Trent Horn. Parece ser que después de un debate que tuvieron Trent Horn y él, algo se ha despertado en él. Ustedes saben que en el video anterior, que no, si no lo vieron, ya les dije, va a estar, lo pueden encontrar en los videos del canal. Él dijo en un momento, se deben acordar, él dijo en un momento, me encantaría ser católico. En algún momento dijo, me encantaría ser católico. No sé si se acuerdan. Bueno, algo ha quedado por ahí. Se lo ve muy honesto y lo que hoy vamos a ver es una conversación de hace algunos días atrás que tuvo con el genio, con el crack Trent Horn. Uno de los mejores apologistas del mundo. Para mí un titanazo, Trent Horn, se aprende muchísimo. De hecho, que en los videos anteriores también podés encontrar una video reacción que hicimos a un debate entre Trent Horn y un teólogo protestante que también es una bomba nuclear. Pero en esta conversación que vamos a ver del canal de Protestant Gentleman, del canal de este protestante, vamos a ver una conversación acerca de la única iglesia verdadera. Hay una serie de preguntas entre él y Trent Horn que creo que no tienen desperdicio. Lo vi un poquito y creo que es una bomba. Así que les pido que prestemos atención, que creo que va a estar muy bueno. ¿Está bien? Así que si ya le dieron like, si ya le dieron compartir y ya se suscribieron y activaron la campanita, estamos en condiciones de arrancar con todo y vamos a escuchar esta conversación entre este protestante y el genio Trent Horn acerca de la única iglesia verdadera. Sin más, vamos. ¿Es la Iglesia Católica la única verdadera y yo, como caballero protestante, un verdadero protestante de pies a cabeza, estoy condenado al infierno en una canasta, como sea que se llame? Maldito hasta el infierno en una canasta de mano. Condenado al infierno en una cesta de mano. Condenado al infierno en una cesta de mano. Esa es una buena frase. Soy yo. Soy yo, Trent. Solo una bolita pequeñita para ti. Claro, y creo que la respuesta que daría podría ser similar a la que darías a alguien que no es cristiano. Fíjense la pregunta, ¿no? El protestante le dice, si yo no soy católico, ¿estoy condenado? Y acá se viene el animal salvaje Trent Horn a responder con todo. Presta atención. ¿Alguien te dice a ti, a otro, voy al infierno en una cesta de manos y no creo en Jesús? Ahora hay algunos protestantes que dirían, oh, absolutamente sí. Tú y todos los demás que nunca conocieron a Jesús, incluso una niña nativa americana de 10 años que vivió hace 600 años y que no pudo haber conocido a Jesús, van a ir al infierno seguro. Pero creo que muchos protestantes con los que hablo no sostienen esa postura. Mantienen la posibilidad de salvación incluso para quienes no tienen pleno conocimiento de los medios de salvación que Cristo nos dio. Creo que muchos protestantes sostienen esa postura, una visión inclusivista de la salvación donde es posible, pero no está garantizado. Y diría lo mismo a alguien que no sea católico. Eres cristiano. Estás bautizado. Y en ese sentido, tienes una unión imperfecta con el cuerpo de Cristo, con la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica enseña que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica.
Así que conserva su identidad jerárquica visible en la Iglesia Católica. Ha mantenido continuidad durante 2000 años mediante la sucesión de obispos que se remontan hasta los apóstoles. Pero no negamos que otros cristianos bautizados estén conectados al cuerpo de Cristo, aunque de manera imperfecta y vinculados a la Iglesia de formas imperfectas. Deseamos que todos los cristianos estén en plena comunión con la Iglesia que Cristo estableció. Y así hay posibilidad de salvación para cualquiera que no tenga la plenitud de lo que Dios ha revelado. Dios juzgará a esa persona según cómo respondió a la Iglesia. A lo que se Fíjense ese detalle, que es excelente lo que le está respondiendo. Porque muchas veces el protestante ataca muñecos de paja, la gran mayoría de las veces ataca monos de paja de lo que la Iglesia Católica no cree. Y él da en la tecla. La salvación siempre es por medio del Evangelio, pero conforme a lo que la persona conoce del Evangelio. Siempre es a través de Cristo. Siempre es en Cristo. Nadie se salva sin Cristo. Ahora bien, aquellas personas que, conociendo poco del Evangelio de Cristo, aún lo mínimo, por ejemplo, conociendo a Dios a través de las cosas hechas, va a ser juzgada conforme a lo que conoció del Evangelio por medio de las cosas hechas. Por eso Romanos 3 va a decir, aquellos que perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pueden alcanzar la salvación por medio de sus conciencias. ¿Qué significa esto? ¿O a qué se refiere con esto? A la luz de la conciencia, lo que conocieron del Evangelio y perseveraron en buscar gloria, honra e inmortalidad, pueden acceder a salvación con la luz de su conciencia conforme al Evangelio de Jesucristo. Entonces, una persona que vivió en el desierto o en el medio del Amazonas va a ser juzgada a través del Evangelio de Cristo o por el Evangelio de Cristo, pero no de la misma manera que una persona que vive en una ciudad con acceso, por ejemplo, a Internet, con acceso a lo que enseña la Iglesia Católica, que ciertamente va a tener mayor responsabilidad de acceso a la información para desburrarse o para conocer la verdad de manera más plena, esa persona no se le va a pedir lo mismo que a una persona que vive en una civilización con acceso a información. No, pero las dos van a ser juzgadas a la luz de Cristo. ¿Se entendió? Bueno, espero que sí. Vamos a seguir escuchando. A ver qué dice el gran Trenholm. les reveló. Fueron ignorantes, rechazaron la verdad por pereza o malicia, o la buscaron sinceramente y respondieron a la gracia de Dios. Y creo que muchas personas, cuando responden a la gracia que Dios les ofrece en la Iglesia Católica, he visto a muchas responder diciendo, ¿sabes qué? Creo que aquí es donde me siento más en casa. Diría que es posible, pero ya sabes, nunca está de más volver a casa por completo. Algo para pensar. Es algo en lo que pensar, y lo he estado pensando mucho, por eso pregunto. Lo ha estado pensando. ¿Les puedo decir algo? Les tiro una profecía. Acuérdense de este momento. Acuérdense de hoy, cuando vean este video, anótenlo. Este chico va a terminar siendo católico. Acuérdense lo que les digo. ¿Sabes por qué? Por el solo hecho de ser humilde y tener la suficiente humildad de poder cuestionarse la realidad. Porque aquel que con honestidad busca la verdad, aún imperfectamente en esa búsqueda, Dios, que es bueno, sale al cruce. Fíjate vos lo que digo. Aún con nuestras imperfecciones, si no nos cerramos a la gracia que explicaba Trenholm, Dios hace el resto. Si vos tenés la voluntad, Dios hace el resto. Fíjate vos, este chico se está cuestionando. Solo con el hecho de cuestionarse con honestidad y humildad, va a ser suficiente para que Dios haga el resto, para que la gracia de Dios haga el resto. Clave en la vida de este muchacho protestante, clave. Mirá la sonrisa de Trenholm. Trenholm, ¿qué está pensando Trenholm? Trenholm está diciendo, muchacho, te quedan pocas horas. En breve te tendremos por casa. Claro. Olvídate. Y sé que, les digo algo, sé que ha estado hablando muchas cosas con Trenholm, ¿eh? Sé que ha estado hablando muchas cosas, a Trenholm ha ido sembrando ahí de a poquito, y este chico quiere la verdad. Yo les profetizo algo, y no soy profeta. En poco tiempo, este joven, si sigue por ese camino con buena voluntad, Dios le va a dar la gracia suficiente para volver a casa. Seguimos. Así que me consideraría el hombre del pueblo.
Así que soy más bien un tipo de sentido común y lógico. Y cuando escucho eso, escucho esos podcasts, leo esos libros, fui al seminario, hice lo que tocaba, oí todas las palabras grandes, oí los argumentos. Y para mí, vuelve a ser cuestión de sentido común. Como dijiste, fue un sí pero no, que es lo que diría la iglesia protestante. Y entonces, a lo que voy con esto, para mí, si es un sí rotundo, creo que ahí hay algo. De verdad creo que, entre todos, la Iglesia Católica tiene el mejor argumento y, diría, la mayor coherencia lógica de ser la única iglesia verdadera. Si apuestan todo. Pero para mí, si cede siquiera un poquito, entonces empieza a desmoronarse muy rápido la única iglesia verdadera. Si realmente existe sucesión apostólica, los sacramentos son válidos en la iglesia ortodoxa. Hay diferentes denominaciones dentro de la iglesia católica que tienen sacramentos válidos. Para mí se desmorona si le das siquiera una pulgada. Pero si lo conservas por completo, entonces el catolicismo tiene tanto sentido para mí. Y es como, creo que me iría porque se somete a la única iglesia verdadera, igual que Israel. Como cuando miro atrás el Antiguo Testamento, como que estoy aportando tal vez. Dirías lo mismo, pero la Iglesia Católica Romana hacia Israel y el pueblo judío. Fueron imperfectos, los sacerdotes fueron imperfectos, todos, los reyes, no importaba, pero las promesas de Dios se cumplieron en esa iglesia pase lo que pase. Infalible, falible, lo soportó por sí mismo, no por ellos. Y si mantuvieras eso coherente, la Iglesia Católica Romana tendría tanto sentido. Pero en cuanto empiezas a darme un poco de margen, se me desmorona todo. ¿Qué dice Trent? Bueno, diría que no podemos dar más de lo que Dios nos ha dado. Nosotros, las dos malas iglesias. El concilio en Deveravem dice que la iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve fielmente, la guarda y la transmite, así que no podemos decir, y de hecho ha habido, que la cuestión de quién puede salvarse es algo que se ha debatido y discutido desde los orígenes de la historia de la iglesia, así que San Cipriano dijo, sabes, fuera de la iglesia no hay salvación, o dijo, no puedes tener a Dios como padre si no tienes a la iglesia como madre. Y así ha habido un debate a lo largo de 2.000 años de historia de la iglesia sobre quién puede salvarse. Y así, esas formulaciones muy estrictas de fuera de la iglesia no hay salvación tendían a presentar que básicamente hay dos grupos. Hay católicos y hay herejes. Hay personas que están pecaminosamente, deliberadamente rechazando la verdad y por eso no pueden ser. Ahí pasa el punto. Deliberadamente rechazan la verdad. Fíjate vos qué buen punto que toca Trent Horn. Deliberadamente rechazan la verdad. Aquellas personas que, oyendo la verdad, no disponen su voluntad para aprenderla y la rechazan, no están en las mismas condiciones que aquellos que la ignoran y no tienen los medios necesarios para salir de la ignorancia. Porque la ignorancia invencible va a tener otro plus también, que es si la persona contó con los medios para salir de esa ignorancia. Luego el juicio va a ser de Dios, ciertamente. Nadie va a poder decir, este se salvó y este no. Pero tiene mucho que ver con el rechazar la realidad, rechazar la verdad. ¿Ves? ¿Ves que es un punto clave el que está tratando Trent Horn? Escucha bien. Hay católicos y hay herejes. Hay personas que están pecaminosamente, deliberadamente rechazando la verdad y por eso no pueden ser. Deliberadamente rechazando la verdad y por eso no se pueden salvar. Ahí está el punto. Aquellos que rechazan deliberadamente la verdad no se pueden salvar. Aquellos que rechazan deliberadamente la realidad y la verdad de que la Iglesia Católica es la verdadera, deliberadamente lo rechazan, no se pueden salvar. Ahí está el punto. Salvadas. Y luego están los católicos. O para cuando la mayor parte del mundo ha sido, al parecer, evangelizada, la oscuridad pagana ha quedado prácticamente eclipsada y queda solo la cristiandad. Pero como dije antes, en mi ejemplo con los nativos americanos, incluso los teólogos católicos tuvieron que reexaminar lo que esta doctrina significaba a la luz de, por ejemplo,
descubrir que había millones de personas que vivían en el nuevo mundo que nunca habían tenido la oportunidad de enterarse de ella. ¿Y qué hay de Jesús? ¿Y ellos? O para retroceder en la historia de la Iglesia, mencionaste a Israel, pero incluso a lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de gentiles justos o de personas a quienes Dios se les revela, los temerosos de Dios. Piénsalo, piensa en, ya sabes, Cornelio en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Incluso vemos esto en algunos de los cananeos que finalmente llegan a Israel en el Antiguo Testamento. Pero como Dios ama a cada persona y desea la salvación de todos, sabemos que Dios puede salvar a quien Él elija. Mira, gracias por ese superchat. Dice Pedrito, dice, y si alguien rechaza por miedo o misma ignorancia la doctrina, la ignorancia no, o sea, al final del día el que va a juzgar es Dios. Ahora bien, el que rechaza, no habría rechazo por ignorancia, salvo que la persona decida ser ignorante, salvo que la persona tome la decisión de ignorar la verdadera doctrina y no se esfuerce lo mínimo para poder salir del error, no sería un rechazo por ignorancia. Ahora bien, si la persona tiene miedo, si la persona tiene confusión, si la persona aún teniendo incertidumbre, aún tiene buena voluntad y tiene la suficiente humildad para poder avanzar hacia esa luz y no rechaza la luz que se le dio, no rechaza la luz, la gracia que se le ha dado, se le ha provisto a la inteligencia, va a ir caminando aún a pesar de los miedos, aún a pesar de los dolores, aún a pesar de la incertidumbre, aún a pesar de las dudas, va a ir hacia esa luz, no la va a rechazar a la luz, porque una cosa es rechazar la luz y otra cosa es, me da miedo, siento temor, no me gusta, pero avanzo hacia esa luz, ¿no? Porque la Biblia dice que uno o avanza hacia la luz o rechaza la luz. Entonces son dos posturas ante esa luz muy diferentes. Entonces, cada uno va a tener sus tiempos, ciertamente, y uno no puede saber lo que pasa en el corazón de la persona, uno no puede saber milimétricamente lo que la otra persona está viviendo. Pero es muy distinta una duda honesta a una duda pertinaz, ¿no? La iglesia también contempla el caso de la duda pertinaz. ¿Cuál es el caso de la duda pertinaz? Es el caso de tengo dudas, pero no me interesa salir de la duda. Ya adopté esta postura en contra de la luz que me da la gracia de Dios y ya adopté, tengo dudas, pero no me interesa salir. Aún en esta duda, permanezco en esta duda pertinaz. Es una duda como de dura cerviz, ¿no? De obstinación. No conozco bien el tema, pero tampoco quiero saberlo. Bueno, eso es una mala postura. Entonces, uno puede tener miedo, uno puede tener temores, puede tener dudas, pero con los pasitos que puede dar cada uno y a la altura que puede dar cada uno, va avanzando hacia esa luz, con a veces momentos de mayor acelere y a veces momentos de retroceso, ¿no? A veces damos un paso para adelante y damos dos para atrás, pero también es normal eso en el ser humano. Entonces, uno no tiene que desesperarse, sino que también por los familiares que están pasando por estas situaciones, también tiene que tener la esperanza suficiente de que, bueno, también la persona puede avanzar y retroceder, avanzar y retroceder, avanzar y retroceder, pero lo que uno no tiene que procurar para uno es en siempre ir pasito a pasito avanzando hacia esa luz y no rechazando esa luz. Otra cosa es muy, muy distinta, es me da miedo, tengo temores, tengo dudas y por lo tanto me voy. No, eso es otra cosa. Espero se entienda. Seguimos. Así que nada impide que Dios salve a quien Él elija. El párrafo 1257 del Catecismo dice que la salvación está ligada a los sacramentos, pero Dios no lo está. Dios no está limitado por ellos. Dios puede dar su gracia a quien Él quiera. Entonces eso significa que, aunque existen medios ordinarios de salvación, eso no excluye la posibilidad de salvación para quienes están fuera de esos medios ordinarios. Ya veo lo que dices. Sería bueno si dijeras, está bien, mira, la gente está salvada. Si eres católico, estás salvado. Si no eres católico, estás condenado. Está limpio, es fácil. Y si me lo planteas así, se siente como, ya sabes, que te pusieran una pistola en la cabeza. No sé qué puedo decir en YouTube. Y tú dirías algo como, tengo que irme. Quiero decir, no puedo, ya sabes, y si me equivoco ahí. Pero claro, Dios no quiere salvar a la gente y tú no quieres coaccionar a nadie. Y hazlo. Pero, y tienes razón, eso sería muy limpio y rápido. Pero encuentro que la teología,
Cualquier respuesta teológica cuyo mérito sea que es muy fácil de entender suele ser un error o una herejía. Es como, ya sabes, hombre, la Trinidad es realmente difícil de explicar. ¿Sabes qué es fácil? Es que solo hay un Dios, y es una sola persona que actúa de tres maneras diferentes. Es como, ya sabes, un padre, un tío, un hermano, o un primo, un esposo. Jesús está creado. No sabemos cómo explicarlo. Jesús está creado. Pasemos adelante. No tienen miedo de ser, pero hay un solo Dios verdadero y Él es una persona. Así que eso es lo que te diría, como le diría a D. En realidad, si una explicación teológica es muy simple y limpia, creo que a menudo eso es una tentación a equivocarse. Pero desde esa perspectiva, surge el problema de qué pasa con la niña nativa americana de 9 años que nunca la tuvo, o ya sabes, porque algunos intentan zafarse y dicen, bueno, los bebés y los niños pequeños nunca pecaron, así que irán al cielo. Bueno, incluso yo que tengo hijos, tengo uno de 11, uno de 9 y uno de 5 años, incluso a los 5 años los niños ya pecan. Sabe, son desobedientes, violan la ley moral. ¿Y los de 5 años? ¿Hay niños de 5 años en el infierno porque nunca oyeron hablar de Jesús? Sabes, hay quien dice, sí, lo siento, eso es lo que les toca en la vida. Y creo que la mayoría de la gente no cree que Dios sea realmente tan cruel como para condenar a un niño de 5 años al infierno por toda la eternidad, sin culpa alguna del niño. Pero eso abre la puerta. La puerta está abierta ahora para, es posible que personas fuera de los medios ordinarios de salvación sean salvadas. Y aunque es posible, no necesariamente probable, por eso tenemos que evangelizar. Di el ejemplo en mi libro, Our Catholic, como cruzar un lago helado, está envuelto en niebla. ¿Podré lograrlo? Podrías. Pero hay un puente que conozco. Y creo que preferirías mucho más cruzar este puente. Y así la Iglesia enseña que la Iglesia es ese puente que Dios nos ha dado. Que Dios desea salvarnos por medio de sacramentos, de un culto correcto, de una enseñanza correcta. De hecho, sí, y no es un anuncio descarado, pero te enviaré un libro gratis y tal vez puedas mencionarlo en tu programa. Pero acabo de escribir un libro llamado Salvationist de la Iglesia Católica y digo que obviamente no fue la Iglesia la que pagó por mis pecados en la cruz, pero Dios no solo nos dejó una Biblia. De hecho, durante su ministerio temprano, Jesús nunca le dijo a nadie que escribiera nada. Pero que la Iglesia es una Iglesia. Encuentro que la Iglesia nos salva reconociendo qué es lo que necesito creer. ¿Qué no puedo rechazar? ¿Qué acciones son gravemente pecaminosas e incompatibles con la vida cristiana? ¿Qué medios ha dado Dios para proporcionar gracia? ¿Ves lo que hace la Iglesia? Te trae la luz, te amplifica, te responde, te ilumina la inteligencia. Cuando uno empieza a profundizar en los tesoros que te da la Iglesia Católica, se empieza a ver todo más claro. Por eso es el medio ordinario, por eso que fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Y qué significa esto? También, aparte de que vas a tener todos los medios ordinarios dentro, por eso todo ser humano es llamado a ser parte de la Iglesia Católica, aquellos que pueden salvarse aún no practicando los sacramentos, como por ejemplo un niño que está en el medio del Amazonas, lejos de los sacramentos, también se va a salvar por las gracias recibidas por medio de la Iglesia. Y ahí es donde entra la Iglesia invisible, que ciertamente va a tener su aspecto visible a través de los ministros legítimos y del magisterio y de todos los que forman parte de la Iglesia Católica, pero va a tener su lado invisible, que es emanar las gracias necesarias para personas que, aún sin escuchar la plenitud de los medios de gracia dados por la luz de la Iglesia, puedan salvarse. Pero ciertamente somos llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda lengua, a toda tribu y a toda persona, porque cuando la persona es iluminada por la gracia dada por la Iglesia, va a tener mayor cantidad de probabilidades de salvarse, dado que los sacramentos son medios eficaces de gracia eficaz y objetiva para que esa persona obtenga la salvación. ¿Ves? Ahí está la clave.
¿Tengo que ser bautizado? ¿Tengo que recibir la cena del Señor? ¿Qué hago si cometo un pecado grave? ¿Cómo vuelvo a estar en comunión con Dios y su iglesia? Así que encuentro que la iglesia nos salva respondiendo a todas esas preguntas y veo que otras formas protestantes de responderlas tienen problemas. Lo que dices me suena increíble porque básicamente acabo de comprometerme con una iglesia. Y básicamente tengo total fe en el Cristo que escribió la Biblia. Él es el mismo Cristo que estableció una sola iglesia verdadera, por eso dije primero, la única iglesia verdadera establecida hasta la eternidad, y que todo lo que se ha debatido y acordado por los obispos a lo largo de los siglos, lo que se acuerde, yo puedo simplemente respaldarlo. Y no tengo que abrirme camino a través de cada doctrina, cada pequeño recoveco que aparece en la Biblia y que la iglesia ya estableció por mí. Y eso me emociona mucho, de cierta forma. Y ojalá fuera así. Ojalá pudiera superar ese bache, porque si me comprometiera por completo con la Iglesia Católica Romana, vería esa estabilidad, vería esa perspectiva renovadora de que no tengo que tenerlo todo resuelto. ¿Ves? Descansa la inteligencia en la verdad. Lo que le está pasando es la desesperación que produce en personas honestas el hecho de que no tengo que tenerlo yo todo resuelto, sino que la inteligencia va a descansar y va a reposar en la verdad. ¿Ves? Eso que está diciendo es gracia de Dios. El poder reconocer la insuficiencia del hombre para poder conocerlo todo es el primer paso para llegar a la iglesia, para llegar a la verdad. El reconocerse como yo no puedo resolverlo todo es una gracia recibida que dispone el alma de él para que luego la inteligencia descanse en la verdad revelada que descansa, valga la redundancia, en la Iglesia Católica. That stability, I see that refreshing perspective of like I don't have to have it all figured out. I don't have No to tengo try que to pasar por cada aro teológico para entender estas cosas. Puedo confiar en que la Iglesia ha hecho esto por mí y seguirá haciéndolo. Y básicamente, todos los pasos que he dado, tú diste uno o dos más, y ya está. Como, hemos dejado de estar, como, me detuve justo antes de ese siguiente paso de, como, oye, la Iglesia también está en ese mismo bote de fe en el que literalmente das un paso, confías en ello y sabes que el Señor sostendrá, tal como lo hizo con las Escrituras. Pero yo sí lo hice. No te lo creas. Y eso es lo difícil. No creo que Él haya establecido una única y verdadera iglesia. Creo que, desde mi punto de vista, la Iglesia Católica se ha equivocado y que hay contradicciones y también cierta corrupción. Es normal, ¿eh? Es normal. Pero fíjate vos que creo lo que es lo que más ruido le hace es el tema de la corrupción. Me da la impresión. Porque la corrupción es algo que duele emocionalmente, duele sentimentalmente, ¿no? Yo que suelo leer algunas notas y demás, realmente afecta cuando uno, por ejemplo, ve a personas que podrían ser de mucha bendición, no sé, algún sacerdote que podría ser de mucha bendición y sacerdotes que tienen mucha influencia. Y los otros días leí un escrito de un sacerdote que hace mucho daño. No de los sacerdotes que suelen estar en redes sociales, ¿no? Pero leía un escrito de un sacerdote y decía, pero el daño que produce, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Sentimentalmente, si no estás bien parado en la fe, si no estás firme en saber que pase lo que pase, la Iglesia Católica sigue siendo la verdadera, te hace tambalear, ¿no? Te hace tambalear así más, sí, chao. En los débiles en la fe. Por eso Pablo era muy enfático, el apóstol San Pablo era muy enfático a cuidar los débiles en la fe, ¿no? Cuidar los débiles en la fe. Él lo hablaba con el tema de la comida, ¿no? De lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Pero él hablaba mucho de cuidar el corazón de los débiles en la fe. Cuidar el corazón de los débiles en la fe no significa el apapacharlos y bueno, sí, pobrecitos, ellos son débiles en la fe, no. Sino tiene que ver con no hacerlos tropezar con falsas doctrinas, ¿no? Y leía un sacerdote que escribía cosas como, por ejemplo, que las mujeres, ¿por qué no que las mujeres sean sacerdotisas, ¿no? Poniendo en duda los pilares de la fe, ¿no? Cosas así, pero gravísimas, ¿no? Y sacerdotes que tienen mucha influencia en provincias, ¿no? Sacerdotes que tienen influencia en colegios, en escuelas católicas, ¿no? Te voy a decir, pero no puedo creer lo que estoy leyendo. Sacerdotes pro banderita multicolor
que tienen colegios a cargo, ¿no? Imagínense colegios católicos, escuelas católicas que le piden a este sacerdote o a estos sacerdotes que están de alguna manera llevando adelante estas escuelas, que le piden un consejo acerca del pecado, ¿no? Y este sacerdote les dice, bueno, no pasa nada, ustedes tienen fe, lo importante es creer, ¿no? Cosas así que voy a decir, pero no puedo creer lo que estoy leyendo. Es un sacerdote, sus manos fueron ungidas para traer a Cristo a la tierra, y hace esto. Si no estás firme, te puede hacer tambalear. Y creo que es lo que le pasa a este muchacho, ¿no? Cuando vos decís las cosas que pasan dentro, así, las cosas no, esto no puede ser la iglesia de Cristo, pero cuando vos mirás a Cristo y sabés que Cristo dijo que Él iba a hacer justicia en un momento del tiempo, te hace descansar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que iba a haber trigo y cizaña dentro de su iglesia. Entonces, si Él no lo hubiera dicho, yo no podría ser cristiano. Si Jesucristo no hubiera dicho que dentro de la iglesia iba a haber trigo y cizaña, yo no podría ser católico, de ninguna manera. De ninguna manera podría ser católico. Si le hubiera dicho, todo va a estar espectacular, todo es lindo, todo es bárbaro, todo es buenísimo, todo fantástico, fantástico, fantástico. Que muchos hoy van a decir, no, todo está fantástico. No hay que hacerse problema, no hay que hacerse problema. Bueno, hay que tener esperanza, hay que tener fe, hay que tener confianza que Dios va a llevar siempre la barca de Pedro a buen destino. Pero no somos como los falsos profetas del Antiguo Testamento. El libro de Jeremías habla de unos falsos profetas, ¿no? Que decían paz, paz. Ellos decían, no, paz, paz, cuando en realidad no hay paz, ¿no? No, era un tiempo donde había cierto juicio de Dios, ¿no? Y ellos decían, no, hay paz, paz. No pasa nada, no. Sí pasa. Pero es muy difícil el poder mantenerse o el poder separar, ¿no? La corrupción que hay dentro de la iglesia por parte de ciertas personas de la realidad que la iglesia es santa porque Cristo es santo y porque también hay santos dentro de la iglesia, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Yo cuando leo esas notas digo que no te puedo creer, es que no te puedo creer. Y eso que por misericordia de Dios yo estoy algo firme dentro de la fe, pero no todos están firmes de esa manera, ¿no? Más sí, imagínate que viene un sacerdote y te dice que da todo lo mismo, Te seca la fe, te apaga la fe, te consume si el pecado ya no es pecado, si los sacramentos ya no hay sacramentos. Y te digo más, muchas personas dentro de la iglesia, fíjate lo que te voy a decir, hay muchas personas dentro de la iglesia que si fuera por ellos sacarían los sacramentos. A muchas personas dentro de la iglesia les molesta la misa. Si fuera por personas que están dentro de la iglesia, serían todas reuniones de mate cocido, de cafecito o mate, diríamos acá en Argentina, ¿no? Serían todas reuniones de mate y tocar la guitarra, que no digo que esté mal eso necesariamente, no estoy diciendo que esté mal las reuniones de amistad, de cantar y demás, pero lo que él ve, y que yo lo he visto y que lo sigo viendo, es ese forzar la desacralización de la iglesia. El impulsar la desacralización de la iglesia. Ciertamente no lo van a poder lograr porque el dueño de la iglesia es Cristo. Pero si fuera por personas dentro de la iglesia, sacarían la Eucaristía, sacarían la confesión, sacarían la unción de los enfermos, lo sacarían todo, ¿eh? O sea, lo sacarían todo. No lo sacan porque no pueden. Pero simplemente sería una reunión protestante más, ¿eh? O sea, se los digo con conocimiento de causa. Si pudieran, dentro del catolicismo, muchas personas, no todas, ciertamente no todas, porque es la barca de Pedro, y hay trigo, y hay cizaña, pero si pudieran, sacarían todo, atropellarían todo, ¿eh? Sacarían la Eucaristía. O sea, yo conozco sacerdotes que les pesa la Eucaristía. Molesta la Eucaristía, molesta la confesión, molesta. Lo sé. Ahora, ¿lo van a lograr? Y la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Todos son todos? No, no son todos. No son todos. Hay obispos excelentes, sacerdotes excelentes, pero hay trigo y cizaña. Si pudieran, yo... es que tengo las pruebas. Como diría el padre Toro, ¿no? Si te digo que el gato es blanco es porque tengo los pelos en la mano, ¿no? ¿O no? Si te digo que el gato es blanco es porque tengo los pelos en la mano. Pero bueno,
Es una guerra espiritual, o sea, es que es lo que el Señor dijo. Es lo que el Señor dijo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, ¿no? Es una guerra, es una guerra. ¿Y qué va a querer sacar el enemigo? Lo sacro. ¿Qué va a querer sacar? Los sacramentos. Protestantizar la iglesia. Ese es el punto. Ahí va la cosa. ¿Qué hizo el protestantismo? Desacralizó todo. La Eucaristía ya no es cuerpo, sangre, alma y divinidad, sino que ahora es un símbolo. La confesión de pecados ya no se necesita hacer de manera sacra delante de un ministro legítimo de Cristo, sino que ahora se puede hacer en la habitación, cada uno le pide perdón a Dios. Vaya si eso no es desacralizar la religión. ¿Ves? Eso es desacralizar la religión. Protestantizar la iglesia. ¿Lo van a lograr? No, porque Dios va a levantar una generación, va a levantar piedras, porque Él puede levantar piedras que hablen. Va a levantar una generación que va a dar muchos santos a la iglesia. No sé cómo lo va a hacer. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo ha hecho. Tenemos 2000 años de iglesia. Son 2000 años de iglesia donde ha habido santos, no santos, pocos santos, menos santos, malos, muy malos, pésimos, terroríficos, demonios y muy demonios. O sea, es que es la iglesia de Cristo. Y esto es una fiel demostración de que la iglesia de Cristo siempre sale a flote. Siempre, siempre, siempre. Eso no hay duda. Por eso es importante mantenerse adentro de la iglesia de Cristo, luchando por santificarnos primero nosotros, y después el resto, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ese es el punto, ¿no? Señor, danos sacerdotes santos. Totalmente, y que nosotros seamos santos. Ciertamente, según el estado de vida cada uno, obviamente que lo que un sacerdote va a dar no es lo mismo que va a dar un laico, porque el sacerdote tiene las manos sacras, porque es el que puede traer a Cristo a la tierra. Pero obviamente no es lo mismo cada uno conforme a su estado de vida, ¿no? No es lo mismo. Pero que seamos santos primero nosotros y bueno, Dios. Pero a ver, creo que lo que yo me digo a mí, ¿no? Y se los comparto porque esto me lo predico para mí. Me lo predico para mí. Providencialmente vivimos en este tiempo y no vivimos en otro tiempo, en tiempos de Arrio, o en tiempos de Berengario de Tours, o en tiempo de Donato, o en tiempo de Nestorio, o en tiempos de revuelta, ¿no? De grandes herejías que lo ha habido a lo largo de la historia. No hemos vivido en ese tiempo. Providencialmente vivimos en este. Y por algo Dios quiso que vivamos en este. Pero yo no sé en qué nivel. Yo creo que estamos en la actualidad. Yo creo que estamos en un nivel very hard, ¿no? En inglés. Me acuerdo cuando jugaba los videojuegos que había un nivel que se decía very hard, ¿no? El nivel very hard era el nivel más difícil. Yo creo que estamos en un tiempo very hard. Pero quizás 500 años antes, 1000 años antes, también nuestros hermanos católicos que vivieron en aquel tiempo también estaban en un tiempo very hard. Pero providencialmente ellos nacieron 1000 años antes y nosotros nacimos 1000 años después. Providencialmente. Y nos tendremos que santificar acá. Pero en la barca de Pedro. ¡Ay, srac! Morimos en la barca de Pedro. Y Señor, danos el don de la perseverancia final, porque sin el don de la perseverancia final nos hundimos todos. Pero dice Blanquita, en mi parroquia, gracias a Dios, son muy fervorosos y el Centro de Jesús Eucaristía era espectacular, espectacular. Gloria a Dios por eso. Y sí, por eso, no son todos, pero cuando te chocas con la realidad, decís, Señor, Señor, tené misericordia de nosotros, porque duele, hermanos. O sea, duele, no es. Yo lo entiendo, o sea, es fácil decirle, no, pero es la iglesia de verdad. Es fácil discutirlo apologéticamente, ¿no? Dar razones e iluminar la inteligencia. Es más sencillo. Ahora bien, pero sí, y es tal cual. Nos tocó vivir en este tiempo, gracias a Dios. Y sí, pero estoy lejos de negar la realidad. O sea, esta es la realidad que nos toca vivir. Fantástico. La enfrentamos con las armas que tenemos. Fantástico. Luchamos, como decía Sonita por ahí, con caridad. Con caridad y cuidándonos también nuestro corazón, ¿no? Cuidando nuestro corazón, pero tampoco hubiera sido fácil cruzarte con Judas. Tampoco hubiera sido fácil en momentos de la pasión de Cristo seguirlo a Cristo. O sea, claro, con el diario del lunes todos somos el apóstol Pedro post negación.
cuando el apóstol Pedro está restaurado. Fantástico. Con la escritura de este lado del mundo, todo, no, sí, lo miramos al apóstol Pedro y decimos, oh, qué mal, ¿cómo lo va a negar? Oh, Judas, ¿cómo lo...? Claro, ciertamente estuvieron mal ciertas acciones, pero estar ahí cuando vienen cortando cabeza y seguir a Cristo, y estaba María Santísima y el apóstol Juan, nada más. Entonces no puedo decir, no, yo hubiera sido como el apóstol Juan. Señor, quizás, y lo más seguro es que yo hubiera sido como Tomás, el incrédulo. Señor, tené misericordia de mí y que no pierda la fe nunca, ¿no? Pero empezar por ser yo santa, dice Son. Claro, yo. Y te digo más, que lo hablaba con Joaquín. Joaquín me lo explicaba a mí mucho, ¿no? Porque me ayuda mucho Joaquín. Mi hijo mayor me ayuda mucho, ¿no? Él entiende que que a mí me cuesta horrores, lo puedo decir, pero me cuesta horrores hacerlo. Me cuesta horrores hacer esto. Él parece que está mucho más, claro, porque yo tengo que limpiarme de un montón de cosas, pero él está católico a full. Él, cuando ve algo mal en otro, fíjate lo que hace, cuando ve algo mal en otro, y esto es muy católico, esto es muy católico. Cuando ve algo mal en otro, ¿sabes qué dice él? Voy a hacer sacrificio, voy a hacer penitencia por él. A mí me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza la claridad del catolicismo que tiene él. Ok, el otro hizo mal, voy a restaurar yo. ¿Ves? Él lo tiene re claro. A mí me cuesta horrores. Pero yo voy a restituir. Yo voy a restituir, me dice. Y lo hace, ¿eh? Lo hace ayunos, espero que no me escuche porque a él no le gusta que yo hable de él, en el sentido de porque él quiere ser humilde, ¿no? Restituir cada uno, no sé, hacer una obra de caridad más por tal persona. Me lo digo para mí, ¿no? Me lo digo para mí. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. No sé si ya perdimos el hilo o no, pero bueno, salió el tema, qué sé yo. Vamos. Y no logro superar ese obstáculo de como si se viera genial. Pero si empiezas a ahondar en los detalles, te dices, bueno, si realmente estableció eso y lo que dicen sobre todo esto es cierto, entonces, para mí, se viene abajo. Pero entiendo la entrega y el dar ese paso hacia el fracaso. Tengo curiosidad. Quiero asegurarme de comprender tu posición. ¿Crees que existe actualmente una única iglesia verdadera? No, creo que eso, como, absolutamente sí o no. Y esa es la parte difícil. Es como, no creo que haya un tipo de sí. Y cuando examino a ambos, al menos la ortodoxia, al menos ellos responden un rotundo sí. Como que todos están dentro. Como que realmente creen que son la única iglesia verdadera. Y creo que ni siquiera los consideran la única iglesia verdadera. ¿Qué ortodoxia es? Ortodoxia le preguntes. He notado que mucha gente ve la ortodoxia desde la perspectiva protestante, y quizá estés viendo a muchos otros protestantes como tú que dicen, bueno, yo quiero esa iglesia visible e identificable. Autoridad educativa. Pero veo estos videos y digo, esto pasa y hay problemas en la iglesia católica. No veo problemas en la iglesia ortodoxa. Creo que parte de eso se debe a que los ortodoxos simplemente tienen mucho mejor relaciones públicas. Creo que muchos católicos se quejan de las cosas malas en nuestra iglesia y simplemente les encanta hacerlo. Y los ortodoxos son mucho más SHH. No te pongas eso. No pongas eso en X. No lo hagas. No vamos a hablar de eso. Y es mucho más pequeño. Entonces es como porque es más pequeño. Como en 1910, los ortodoxos eran, no sé, creo que eran alrededor del 20% de los cristianos del mundo. Ahora está en alrededor del 12%. Entonces, ya sabes, hay más mormones y musulmanes en Estados Unidos que ortodoxos. La ortodoxia está realmente confinada principalmente a muchos países del bloque del este en Europa. Entonces por eso, especialmente en los Estados Unidos, y porque son mucho menos, es más fácil mantener el control de calidad, ¿verdad? Cuando solo tienes unas pocas ubicaciones, es más fácil hacerlo, pero no parece tener ese mismo espíritu misionero. Pero también he notado que habrá ortodoxos que no estarán de acuerdo en cuestiones realmente importantes, como que si me volviera ortodoxo, algunos dirían que tendría que ser rebautizado, tendría que ser bautizado. Nunca fui válidamente bautizado como católico. Y otros dirían, oh, no, él fue bautizado válidamente. Es una gran pregunta. Entre otros asuntos relacionados con, ya sabes, la contracepción y otros temas morales, el divorcio y el nuevo matrimonio es un tema importante allí.
Entonces creo que la forma en que lo planteas, absolutamente sí o no. Sí, creo que eso es algo que realmente te animaría a considerar, como que si esa iglesia existe, debe haber alguien, y aunque no estén allí, yo iría 100% a la iglesia que al menos esté más cerca de ese punto, ¿sabes? Es un gran punto. Porque tiene Está reabierto este chico. Este chico en breve lo tenemos dentro de la iglesia católica. Así de una te lo digo. que estar ahí afuera, porque tiene que estar en algún lugar allá afuera. Tiene que estar por algún lado. Tener que ser probablemente son las palabras con las que no estaría de acuerdo. Porque, pues, sí. Creo que realmente eres un seguidor de Cristo. Honestamente creo que te despiertas por la mañana, rezas al mismo Jesús que yo, conoces al Dios que yo conozco y tienes el Espíritu Santo. Cuando conozco a un hermano ortodoxo en Cristo, siento lo mismo. He recorrido todo el mundo ya y me he encontrado con tantos protestantes que realmente aman a Jesús, así que no sé cómo cuadrar eso. Simplemente no tiene sentido para mí. Entonces yo digo, bueno, si todos están en esas distintas iglesias, entonces no hay una iglesia verdadera de la forma ordenada que uno esperaría. Y desearía que fuera un rotundo sí. Ojalá los católicos simplemente dijeran, bueno, puede haber cualquier iglesia, o puede que haya una sola. Y la gente está en distintos niveles de comunión con esa iglesia. Exacto. Así que un católico puede estar Ahí está el punto. Distintos niveles de comunión. La iglesia, que es madre y maestra, puede reconocer distintos niveles de comunión. Fíjate vos qué importante. Ahora, uno como cristiano dice, no, yo quiero estar al 100% en comunión con la iglesia de Cristo. Pero para estar 100% en comunión con la iglesia de Cristo tenés que detectarla, tenés que decir, es esa y no es esa. No es esa, no es esa y sí es esta. Uno no puede conformarse con decir, bueno, yo me conformo con un 60% de comunión con la iglesia de Cristo y yo me conformo con un 65% de grado de comunión con la iglesia. No. Yo quiero el 100. Porque si no, sos como medio tibión. Y Apocalipsis dice que a los tibios los vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Entonces, uno tiene que anhelar el 100% de comunión. Y esa comunión se da a través principalmente de los sacramentos católicos. Y así uno va creciendo en gracia, va creciendo en niveles de santificación. ¿Por qué tenemos que crecer en nivel de santificación? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y los medios ordinarios dados por Cristo para ser santos se encuentran en la Iglesia Católica. Más tenés los medios de gracia, más tenés los medios de santificación, más rápidamente o más posibilidades tenés de ser santos, de ser santo. ¿Ves? Entonces por eso tenés que estar en la Iglesia Católica. Si sos cristiano, tenés que estar sí o sí en la Iglesia Católica. Tenés que ser católico, sí o sí. en comunión completa. Los ortodoxos están mucho más conectados porque tienen una sucesión apostólica y órdenes válidas y comparten gran parte de la misma teología. Son muchos detalles finos en los que trabajamos. Tú vas, por ejemplo, a una iglesia católica oriental. Solía ir a una iglesia católica bizantina y el culto. Mira otra cosa que me acordé, que lo hablábamos con Fabi. ¿No? En esto de la desacralización, en esto de que muchos buscan la desacralización. Fíjate vos. Una persona decía, los que aman los dogmas son fariseos. El fariseo no amaba el dogma. El fariseo lo que hacía era, y fue condenado por Jesucristo, era por sus tradiciones invalidaban la palabra de Dios. O sea, por sus propias tradiciones invalidaban el dogma. O sea, el fariseo no ama el dogma. De hecho, que esta persona dentro de la iglesia, un sacerdote dentro de la iglesia, cae en lo que condenaba. ¿Por qué? Porque el fariseo invalidaba el dogma por su propia tradición. Y él, al decir que el fariseo ama el dogma, está cayendo en justamente lo que condena. ¿Por qué? Porque es su propia tradición decir que el dogma es de fariseos. El dogma no es de fariseo, el dogma es revelación de Dios, es verdad revelada el dogma. ¿Cómo la persona que ama la verdad revelada de Cristo va a ser fariseo? No. El fariseo es aquel que invalida lo instituido por Dios por su propia tradición. Entonces, esta persona que decía que el fariseo ama el dogma, lo que hacía
es decir cosas como, ¿por qué no puede haber sacerdotisas mujeres? ¿Ves? Entonces, ¿qué termina haciendo? Termina, por sus propias tradiciones, invalidando lo que la iglesia determinó. Entonces, termina cayendo en lo que condena, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, parece ser muy, muy caritativo, muy misericordioso, pero en realidad lo que está haciendo es invalidar la doctrina, invalidar lo instituido por Dios por sus propias tradiciones. ¿Ves? Entonces, amar el dogma es de cristiano. Amar el dogma es de católico. El católico ama el dogma. ¿Por qué? Porque es verdad revelada de Dios. ¿Ves? Entonces, cuando una persona te dice, no, los fariseos aman el dogma, está comportándose como lo que condena. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque vos le tenés que preguntar, ¿y qué es un dogma? Verdad revelada de Dios. ¿Y cómo no vas a amar la verdad revelada por Dios? ¿Ves? Ahora bien, en un ataque de misericorditis aguda, no hace falta. No, eso de las uniones entre personas del mismo sexo, bueno, con tal que tenga fe y que se amen, ya no es necesario. La iglesia fue cambiando. No. No, calma. No. Nosotros amamos el dogma, no, amamos la doctrina. Amamos la doctrina de Cristo. Amamos el dogma de Cristo. Amamos a Cristo. Amamos la iglesia. No, tranquilo. Y muchas veces son las mismas personas que buscan desacralizar la iglesia. Bueno, sí, eso de la misa. Bueno, no hace falta, tampoco hace falta. Tampoco hay que ponerse así tan... No, ¿ves? Entonces, hay que tener cuidado con la misericorditis de Judas, ¿no? Porque Judas tuvo ese arranque de misericorditis. A mí, es más, mira, una vez me dijeron, mira lo que me dijeron a mí, literal. A mí me lo dijeron. Si te digo que el gato es blanco, diría el padre Torres porque tengo los pelos en la mano. A mí me dijeron una vez. Católico. No, pero los protestantes también de alguna manera tienen la Eucaristía. Le digo, ¿pero cómo? Y sí, porque tienen la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra, claro, es el Logos, ¿no? Cristo es la palabra. Y si tienen la palabra, por lo tanto tienen la Eucaristía. ¿Ves? Mira el razonamiento modernista hasta la médula. Claro, el protestante como tiene la Biblia, por lo tanto, si tiene la Biblia, tiene a Cristo. Y si tiene a Cristo, ¿para qué le va a hacer falta la Eucaristía? Muchachos, apague y vámonos. No, pero ¿te das cuenta el razonamiento obtuso? ¿Te das cuenta que es protestantismo dentro de la iglesia? ¿Te das cuenta que es relativismo? Fíjate vos. O sea, como que 2000 años después se dieron cuenta de que la Eucaristía hasta un punto estuvo bien, pero bueno, como vos ya tenés la Biblia, ¿para qué vas a necesitar la Eucaristía? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Vamos a seguir escuchando. Ya nos queda poquito, ¿eh? Básicamente, se siente como una iglesia ortodoxa. Solo tiene una foto del Papa en el vestíbulo. Y entre los protestantes, diría que hay quienes están más cerca en comunión y otros más alejados. Como que hay anglicanos que están a un paso de ser católicos y lo cerca que están de serlo. Y comunión pertenecen a la Iglesia Católica. Esta es la conversación, Brent, justo aquí. Esta es la conversación. Porque creo que todos nosotros somos cristianos y tenemos iglesias válidas, pero realmente pienso que hay prácticas transmitidas por siglos que los protestantes, por la razón que sea, han dejado de lado muchas de estas disciplinas y costumbres. Si las retomáramos, de verdad creo que podríamos recuperar exactamente eso mismo. Fui a una iglesia católica. Soy católico curioso, Catholic Crush-on, o como quieras llamarlo, pero orgullosamente protestante. Y lo que noté fue que el servicio católico, en comparación con algunas de estas iglesias protestantes reverentes y más tradicionales, es muy similar. Fue mucho más parecido de lo que pensé que sería. Pensé que iba a ser una experiencia muy distinta, para ser sincero. Pero la iglesia protestante, en muchos aspectos, si vas a las corrientes correctas, tenía lo mismo, como dijiste, como la iglesia anglicana. Es como, creo que los protestantes pueden tener esto, y no tenemos que pelear por miembros. Todos podríamos tener esta experiencia con Cristo, y no tiene por qué expresarse en términos distintos. La iglesia queda clara, lo sé. Sé, pero el problema es que suena bien.
Pero cuando nos sentamos a discutir las particularidades, entonces surgen las peleas. Por ejemplo, digamos, hablemos de sucesión. Succession. Bueno, hay una pregunta más. ¿Qué es esto? Te daré incluso entre los protestantes. Entonces, como dice la Confesión de Westminster, es un gran pecado descuidar la ordenanza del bautismo infantil. Es gracioso, porque los presbiterianos apoyan el bautismo de infantes. No creen que sea regenerativo, pero piensan que los niños deben pertenecer al pacto, y eso es lo que los convierte en miembros de él. Y acabo de tener un debate con Anthony Rogers sobre sola escritura. Y esto saldrá pronto, o quizá ya haya salido para cuando se transmita este episodio. Y en el debate, estábamos debatiendo, y Anthony decía, bueno, mira, no necesitamos a la Iglesia Católica. La Biblia es perspicua. ¿Ves? Puede enseñarnos lo que Dios nos ha revelado. Y le pregunté al público, dije, oye, ¿cuántos de ustedes están interesados en esto? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con Soul Scripture? Y básicamente, todos levantaron la mano. Fue como si casi todos los protestantes hubieran asistido al debate. TGT patrocinó un debate realmente bueno. Y entonces les dije, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con Anthony, que es un anciano presbiteriano? Hace ministerio en prisiones, pero es presbiteriano. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con Anthony en que es un gran pecado descuidar el bautizo de un bebé? Y como el 95% de las manos bajan. ¡No! Le pregunté a Anthony, le dije, porque Anthony ha estado diciendo algo así como, sí, algunas personas no entienden la Biblia, pero solo porque un ciego no puede ver el sol, no significa que yo no lo pueda ver. Claro. Y les dije, ¿estas personas están simplemente espiritualmente ciegas? ¿O cómo rechazar voluntariamente la verdad de Dios? O tal vez la Biblia no es clara en algunas cosas. Si deberíamos bautizar bebés, algo que creo que no deberíamos hacer. Creo que hay enseñanzas al respecto, pero no es tan claro sobre bautizar a los bebés como lo es sobre la necesidad del bautismo o de la regeneración, con lo que ni siquiera muchos no denominacionales están de acuerdo. Así que supongo que es difícil, quiero decir, queremos que todos se unan, ¿verdad? Es como si todos estuviéramos de acuerdo, oye, seamos una sola iglesia, hurra. Como si todos estuviéramos de acuerdo en eso. Pero luego cuando pasa, todos dicen, bueno, renuncias a lo tuyo. No, te rindes. No, vos abandonás lo tuyo. Ahí te llegas a lo esencial. Eso es lo esencial. Feliz infalibilidad y casada. Y te digo, recibirás muchas protestas. Ustedes solo tienen que dejarse llevar. Y ahí terminó. Este chico se va a hacer católico. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Déjamelo saber en comentarios. Me encantó. Me encantó esta conversación.